Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. El exorcista. William Peter Blatty. 5. Metido en la tibia y verde hondonada del campus, Damien Carras trotaba solo alrededor de una pista ovalada de greda, vistiendo pantalones cortos color caqui y una remera de algodón, empapada de un saludable sudor que se le adhería. Adelante, sobre un montículo, la cúpula color blanco calizo del observatorio astronómico latía con el ritmo de su paso. Detrás de él, la facultad de medicina se desvanecía con revueltos fragmentos de tierra y aflicciones. Desde que lo habían relevado de sus tareas, venía aquí diariamente, daba kilómetros de vueltas persiguiendo el sueño. Casi lo había conseguido. Casi había mitigado la garra del dolor que le marcaba el corazón como un profundo tatuaje. Ahora le dolía menos. 20 vueltas, mucho menos. Más, 2 más, mucho menos. Sintiendo como pinchazos en los fuertes músculos de sus piernas que ondulaban con una gracia felina, Carras pasó una curva y notó que había alguien sentado en un banco del costado, donde había dejado su toalla, el suéter y los pantalones. Un hombre de mediana edad, con un abrigo poco elegante y deformado sombrero de fieltro. Parecía estar mirándolo a él. ¿Lo estaba? Sí. La cabeza giró al pasar Carras. Al entrar en la vuelta final, aceleró y marcó fuertes pisadas que hacían vibrar la tierra. Luego disminuyó hasta pasar jadeante frente al banco sin mirar siquiera, con ambas manos apretadas contra los muslos estremecidos. Los portentosos músculos de su pecho y hombros se elevaban, le estiraban la remera y le deformaban la palabra filósofos, impresa en la parte delantera con letras que en su momento fueron negras, pero que a fuerza de constantes lavados ahora se veían desteñidas. El hombre vestido con sobre todo se puso de pie y se le acercó. «¿Padre Carras?», lo llamó ásperamente el teniente Kinderman. El sacerdote se dio vuelta y saludó con un leve movimiento de cabeza, y entornó los ojos por el sol, mientras esperaba que se le acercara Kinderman, a quien le hizo un gesto para que lo siguiera. «¿No le molesta? Me voy a entumecer», jadeó. «En absoluto», respondió el detective. Asintió sin entusiasmo al tiempo que se metía las manos en los bolsillos. La caminata desde la playa de estacionamiento lo había cansado. «¿Nos conocemos?», preguntó el jesuita. «No, padre, no, pero me dijeron que usted parecía un boxeador. Unos curas en la residencia, no me acuerdo quiénes». Estaba sacando la billetera. «Me olvido fácilmente de los nombres». «¿Cómo es el suyo?» «William Kinderman, padre». Le mostró su tarjeta de identificación. «Homicidios». «No me diga». Carras escudriñó la insignia y credencial con radiante e infantil interés. Roja y transpirada, su cara tenía la mirada ansiosa de la inocencia al mirar al vacilante detective. «¿De qué se trata?» «¿Sabe una cosa, padre?», respondió Kinderman mientras inspeccionaba las facciones toscas del jesuita. «Tenían razón. Usted sí que parece boxeador. Perdone, pero esa cicatriz que tiene junto a la ceja», señalaba, «se parece a la de Brando en Nido de Ratas, igualita a la de Marlon Brando. Le pusieron una cicatriz». Ilustraba estirándose el rabillo del ojo, que lo hacía aparecer con su ojo un poco cerrado, solo un poquito, y eso le daba todo el tiempo un aspecto soñador, siempre triste. «Bueno, así es usted», dijo y lo señaló. «Usted es Brando. ¿La gente no se lo dice, padre?» «No». «¿Nunca boxeó?» «Solo un poco». «¿Usted es de por aquí?» «De Nueva York». «De Golden Globes. ¿Me equivoco?» «Debería usted ser capitán». Carras sonrió. «¿En qué puedo servirle?» «Camine un poco más despacio, por favor. Enfisema». El detective hizo un gesto señalando su garganta.
Oh, lo siento. Aminoró la marcha. No importa. ¿Fuma? Sí. No debería. Bueno, ahora dígame cuál es el problema. Por supuesto, me estaba yendo del tema. A propósito, ¿está ocupado?, le preguntó el detective. ¿No lo interrumpo? ¿Interrumpir qué?, preguntó Carras absorto. Bueno, sus oraciones mentales, tal vez. Usted seguro que asciende a capitán. Carras sonrió enigmático. Perdón, no le entendí. Carras sacudió la cabeza, pero la sonrisa perduraba. Dudo que a usted se le escape algo, comentó. La mirada de reojo que le echó a Kinderman era astuta y amablemente chispeante. Kinderman se detuvo e hizo un enorme y desesperado esfuerzo por aparentar confusión, pero al mirar los ojos arrugados del jesuita, bajó la cabeza y rió tristemente. Ah, bueno, por supuesto. Usted es psiquiatra. ¿A quién estoy embromando? Se encogió de hombros. Mire, es un hábito en mí, padre. Perdóneme. Sentimentalismo. Ese es el método Kinderman. Puro sentimentalismo. Bueno, voy a decirle directamente de qué se trata. Las profanaciones, dijo Carras y asintió. De modo que malgasté mi sentimentalismo, dijo calladamente el detective. Lo lamento. No importa, padre. Me lo merecía. Sí, las cosas en la iglesia, confirmó. Correcto. Y algo más, también. Algo serio. ¿Asesinato? Sí. Patéeme de nuevo, que me gusta. Bueno, departamento de homicidios. El jesuita se encogió de hombros. No importa, Marlon Brando, no importa. ¿No le dice a la gente que usted es bastante astuto para ser sacerdote? Mea culpa, murmuró Carras. Aunque sonreía, sentía el remordimiento de que quizás había disminuido la propia estimación de ese hombre. No había sido ese su propósito, y ahora estaba contento de tener la ocasión de expresarle una sincera perplejidad. Sin embargo, no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Mire, padre, ¿esto podría quedar entre nosotros dos? ¿Confidencial? Como materia de confesión, por así decirlo. Por supuesto. Miraba fijo al detective. ¿De qué se trata? ¿Conoce a ese director que estaba haciendo esa película aquí? ¿Burke Dennings? Bueno, lo he visto. ¿Lo ha visto? El detective asintió. ¿Sabe también la forma en que murió? Bueno, los diarios. Carras se encogió nuevamente de hombros. Eso es solo parte del asunto. ¿Sí? Solo una parte. Solo una parte. Escuche, ¿qué sabe usted sobre el tema de la brujería? ¿Qué? Mire, tenga un poco de paciencia. Estoy tratando de llegar a algo. Empecemos con la brujería, por favor. ¿Conoce algo? Un poco. Desde el punto de vista de las brujas, no de la cacería. Una vez escribí una monografía sobre eso. Carras sonrió. Desde el punto de vista psiquiátrico. No me diga. Maravilloso. Extraordinario. Es un premio. Muy bien. 10. Usted me podría ayudar mucho. Mucho más de lo que yo creía. Escuche, padre. La brujería. Se acercó y tomó del brazo al jesuita cuando pasaron una curva y se acercaron al banco. Yo soy laico y, hablando simplemente, no muy bien educado. Me refiero a la educación formal. No, pero leo. Yo sé lo que dicen de los autodidactas, que son horribles ejemplos de mano de obra inexperta. Pero yo, hablando lisa y llanamente, no tengo vergüenza. En absoluto. Soy... Bruscamente detuvo el torrente de palabras, bajó la vista y movió la cabeza. Sentimentalismo. Es un hábito en mí. No puedo evitar mi sentimentalismo. Perdóneme, usted está ocupado. Sí, estoy rezando. El suave comentario del jesuita había sonado seco e inexpresivo. Kinderman se detuvo un instante y lo observó con detenimiento. ¿Lo dice en serio? ¿No? El detective volvió a mirar adelante y caminaron. Mire, voy a ir al grano. Las profanaciones ¿no le hacen acordar a nada que tenga que ver con la brujería? Quizás algunos de los ritos de la misa negra. Muy bien, 10. Y ahora, volviendo a Dennings, ¿leyó cómo murió? En una caída. Bueno, yo le voy a contar y, por favor, que sea confidencial. Por supuesto. El detective pareció de pronto dolorido cuando se dio cuenta de que Carras no tenía intenciones de detenerse en el banco. ¿Le molestaría?, preguntó ansiosamente. ¿Qué? ¿Podemos parar o sentarnos? Por cierto,
Volvieron a caminar hasta el banco. ¿No se va a acalambrar? No, ahora estoy bien. ¿Seguro? Estoy bien. Bueno, si insiste. ¿Qué estaba diciendo? Enseguida, por favor, enseguida. Kinderman ubicó su dolorosa humanidad sobre el banco con un suspiro de alivio. Así está mejor, mucho mejor, dijo mientras el jesuita tomaba la toalla y se secaba la cara transpirada. Uno se pone viejo. ¡Qué vida! ¿Burke Dennings? Burke Dennings, Burke Dennings, Burke Dennings. El detective miraba sus zapatos y hacía gestos de asentimiento. Luego levantó la vista y miró a Carras. El sacerdote se estaba secando el cuello. Burke Dennings, buen padre, fue encontrado al pie de esa alta escalinata exactamente a las 7:05, con la cabeza completamente torcida hacia atrás. Gritos coléricos llegaban ahogados desde el campo de béisbol, donde practicaba la primera del equipo de la universidad. Carras dejó de secarse y sostuvo la mirada del teniente. ¿No ocurrió en la caída?, dijo finalmente. Puede haber sido posible. Kinderman se encogió de hombros. Pero... improbable, musitó Carras. ¿Y entonces? ¿Qué se le ocurre que podría ser en el contexto de la brujería? El jesuita se sentó lentamente, con aspecto meditabundo. Bueno, dijo al fin, se suponía que los demonios les rompían el cuello a las brujas de ese modo. Al menos ese es el mito. ¿Un mito? Sí, en gran medida, dijo y se volvió hacia Kinderman. Aunque hubo gente que murió de ese modo, como los miembros de una logia, que cometían errores o divulgaban secretos. Es solo una suposición, pero sé que eso era la marca de fábrica de los asesinos demoníacos. Kinderman asintió. Exactamente. Hubo un caso análogo de asesinato en Londres, pero eso es de ahora. Quiero decir, de estos últimos tiempos, hace 4 o 5 años, padre. Me acuerdo que lo leí en los diarios. Sí, yo también lo leí, pero creo que resultó ser una especie de broma. ¿Me equivoco? No, tiene razón, padre. Pero en este caso, al menos, usted puede ver alguna conexión, tal vez, con eso y con las cosas que pasaron en la iglesia. Quizá fuera algún loco, padre. Tal vez alguien resentido contra la iglesia. Alguna rebelión inconsciente, quizás. Un cura enfermo, murmuró Carras. ¿Es eso lo que cree? Mire, usted es el psiquiatra, padre. Usted tiene que decirme a mí. Bueno, por supuesto que las profanaciones son claramente patológicas, dijo Carras pensativo mientras se ponía el suéter. Y si Dennings fue asesinado, supongo que el asesino es patológico también. ¿Podría haber sabido algo de brujería? Es probable. Puede ser, gruñó el detective. ¿De modo que el que hizo esto también vive en el vecindario y también tiene acceso a la iglesia por la noche? Algún cura enfermo, dijo Carras y tomó malhumorado un par de pantalones color caqui desteñidos por el sol. Mire, padre, entiendo que esto es duro para usted, pero para los sacerdotes de este campus, usted es el psiquiatra, padre, de modo que... No, a mí me asignaron otras tareas. No me diga, ¿a mitad del año? Orden de la compañía. Carras se encogió de hombros mientras se subía los pantalones. Pero aún así, usted puede saber quién estaba enfermo en ese entonces y quién no. Usted puede saber eso. No necesariamente, teniente. En absoluto. De hecho, si lo supiera, sería solo por casualidad. Usted sabe que yo no soy psicoanalista. Lo único que hago es orientar, de cualquier modo. Comentó al abotonarse los pantalones. No conozco a nadie que coincida con esa descripción. Ah, sí, ética médica. Si lo supiera tampoco lo diría. No, probablemente no lo haría. A propósito, y lo menciono solo al pasar, últimamente se considera ilegal a esta ética. No es para molestarlo con trivialidades, pero hace poco a un psiquiatra de la soleada California, ni más ni menos, lo metieron preso por no decirle a la policía lo que sabía acerca de un paciente. ¿Es una amenaza? No diga locuras, lo mencioné solo al pasar. Yo de todos modos le podría decir al juez que es secreto de confesión, dijo el jesuita, y sonreía con una mueca de disgusto mientras se paraba para meter la camisa dentro del pantalón. Lo menciono al pasar, agregó. El detective le echó una mirada levemente sombría. ¿Quiere que vayamos al grano, padre?, dijo. Luego desvió la vista de modo lúgubre. ¿Padre?, preguntó retóricamente. ¿Usted es judío?
Me di cuenta apenas lo conocí. El jesuita se rió. «Ríase nomás», dijo Kinderman, «ríase». Carras, aún sonriente, le dijo: «Vamos, lo acompaño hasta el auto. ¿Lo dejo en la playa de estacionamiento?» El detective levantó la mirada hacia él sin ganas de irse. «¿Entonces terminamos?» El sacerdote puso un pie sobre el banco, se inclinó hacia adelante y apoyó pesadamente un brazo sobre la rodilla. «Mire, yo no estoy encubriendo a nadie», dijo. «Sinceramente, si yo conociera a algún cura como el que usted busca, lo menos que haría sería decirle que existe tal hombre, sin darle el nombre. Luego supongo que le informaría al provincial, pero no conozco a nadie que se le asemeje». «Ah, bueno», suspiró el detective. «Nunca pensé que fuera un sacerdote en primer lugar. En realidad, no». Hizo un gesto con la cabeza y señaló la playa de estacionamiento. «Sí, lo dejé allí». Comenzó a caminar. «Lo que sí sospecho», continuó el detective, «si lo dijera en voz alta usted va a creer que estoy loco. No sé. Movía la cabeza. Todos estos cultos y cofradías en que se matan sin motivo lo hacen a uno pensar en cosas raras. Para estar a tono con esta época, hoy en día hay que estar un poco loco». Carras asintió. «¿Qué es eso que tiene en la remera?», le preguntó el detective, mientras señalaba con un movimiento de cabeza en dirección al pecho del jesuita. «¿Qué cosa?». «En la remera», aclaró el detective. «La inscripción, filósofos». «Ah, yo dicté unos cursos un año», dijo Carras, «en el seminario Woodstock, en Maryland. Jugaba en el equipo de segunda de béisbol. Se llamaba Filósofos». «¿Y el equipo de primera?». «Teólogos». Kinderman sonrió y sacudió la cabeza. «Teólogos 3, Filósofos 2, Músito. Filósofos 3, Teólogos 2. Claro. Cosas extrañas», meditó el detective. «Extrañas. Escuche, padre», comenzó reticente. «Mire, doctor, ¿estoy loco yo? ¿O es posible que haya una especie de escuela de brujas aquí en el distrito en este momento?» «Oh, vamos», dijo Carras. «Entonces es posible». «No dije eso». «Ahora yo seré el doctor», le anunció el detective con un índice que atravesaba el aire. «Usted no dijo que no, sino que volvió a hacerse el gracioso. Eso es estar a la defensiva, padre, a la defensiva. Usted tiene miedo de parecer incauto, tal vez. Un cura supersticioso frente a Kinderman, el cerebro director, el racionalista». Se tocó las sienes con los dedos. «El genio que está junto a usted, aquí, la personificación de la era de la razón. ¿Correcto? ¿Tengo razón?». El jesuita lo miraba con creciente incredulidad y respeto. «Muy astuto de su parte», comentó. «Muy bien, entonces», gruñó Kinderman. «Le pregunto de nuevo, ¿podría haber brujería aquí, en el distrito?». «Bueno, no sabría decirle», respondió Carras pensativo, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Pero en algunas partes de Europa dicen misas negras». «¿Hoy en día?». «Hoy en día». «¿Usted quiere decir que lo hacen igual que en los viejos tiempos, padre?». «Mire, a propósito, yo estuve leyendo de esos asuntos de sexo y de las estatuas y quién sabe qué más. No quisiera molestarlo, dicho sea de paso, pero ¿es verdad que hicieron todas esas cosas?». «No sé». «Su opinión entonces, padre defensivo». El jesuita sofocó la risa. «Bueno, sí, creo que fueron reales, o por lo menos así lo sospecho. Pero la mayor parte de mi razonamiento se basa en la patología. Claro, fue una misa negra, pero cualquier persona que haga esas cosas es un ser muy enfermo, y enfermo de un modo muy especial. Hay un nombre clínico para esa clase de perturbación. Se le llama satanismo, y se refiere a esas personas que no pueden tener ningún placer sexual a menos que sea en conexión con un acto blasfemo. Es bastante frecuente, aún en la actualidad, y la misa negra fue usada solo como justificativo». «Perdone, pero esas cosas con las estatuas de Jesús y María». «Sí, ¿qué pasa? ¿Eran ciertas?». «Bueno, creo que esto le puede interesar a usted como policía, habiéndose despertado y excitado a usted el interés profesional». El tono de Carras se volvió más animado. «En los archivos de la policía de París todavía figura el caso de 2 monjes de un monasterio cercano a...». Se rascó la cabeza, trataba de recordar. «Sí, el que queda en Crepy, creo. Bueno, donde sea.
Se encogió de hombros. Por ahí cerca. De cualquier modo, los monjes llegaron a una posada y armaron un lío porque querían una cama para 3. Al tercero lo acarreaban. Era una estatua en tamaño natural de la Virgen María. ¡Dios mío! ¡Eso es horripilante!, musitó el detective. Horripilante, pero verdadero, y una clara indicación de que lo que usted ha estado leyendo se basa en hechos reales. Bueno, el sexo puede ser, me doy cuenta, pero esa es otra historia, no importa. ¿Y qué me dice de los asesinatos rituales, padre? ¿Es cierto que usan sangre de recién nacidos? El detective se refería a algo más que había leído en el libro sobre brujería, donde se describía cómo el cura renegado a veces hacía un corte en la muñeca de un recién nacido y recogía en un cáliz la sangre vertida, la que luego era consagrada y consumida en forma de comunión. Es exactamente como las historias que solían contar de los judíos, continuó el detective, cómo robaban niños cristianos y bebían su sangre. Perdóneme, pero su gente contaba todos esos cuentos. Sí, lo hacíamos, perdóneme a mí. Está absuelto, está absuelto. Algo oscuro, algo triste cruzó por los ojos del sacerdote, como la sombra de un dolor momentáneamente recordado. Rápidamente clavó la mirada en el sendero de adelante. Bueno, yo en realidad no sé mucho de ese asesinato ritual, dijo Carras. No sé, pero una partera en Suiza una vez confesó haber dado muerte a 30 o 40 bebés para ser usados en misas negras. Bueno, también puede haber sucedido que la torturaran. Se corrigió. ¿Quién sabe? Pero ciertamente contó una historia convincente. Decía que ella escondía una aguja fina y larga en la manga, de modo que, cuando el niño nacía, sacaba la aguja y se la clavaba en la coronilla al bebé. Después la volvía a esconder. No dejaba huellas. Al decirlo le echó una mirada a Kinderman. El bebé parecía haber nacido muerto. Usted seguramente ha oído que los cristianos europeos tenían mucho recelo contra las parteras. Bueno, así es como empezó. ¡Es espantoso! Este siglo tampoco ha acabado con la demencia. De todos modos... Perdón, espere un momento. Estas historias fueron contadas por personas torturadas, ¿correcto? De modo que básicamente no son dignas de confianza. Firmaron las confesiones y después los torturadores llenaban los espacios en blanco. Quiero decir que en ese entonces no había derecho de habeas corpus, ni recursos de amparo, por así decirlo. ¿Tengo razón o no? Sí, tiene razón, aunque por otra parte, muchas de las confesiones fueron voluntarias. Pero, ¿quién se ofrecía para hacer esas confesiones? Posiblemente gente con trastornos mentales. ¡Ajá! ¡Otra fuente digna de crédito! Bueno, por supuesto que usted tiene razón, teniente. Yo solo estoy haciendo de abogado del diablo. Sin embargo, una cosa que parecemos olvidar es que aquellas personas lo suficientemente psicóticas para haber confesado tales cosas pueden perfectamente haber sido tan psicóticas para haberlas hecho. Por ejemplo, los mitos sobre los lobisones. Está bien, son ridículos, nadie se puede convertir en lobo. Pero ¿qué pasa si el hombre está tan alterado que no solo piensa que es un lobizón, sino que también actúa como tal? Terrible. ¿Qué es esto, padre? ¿Teoría o realidad? Bueno, existió un tal William Stump, por ejemplo, o Pedro, no me acuerdo bien. De todos modos, era un alemán del siglo XVI que creía ser lobizón. Asesinó alrededor de 20 o 30 niños. ¿Me está diciendo que él confesó? Bueno, sí, pero creo que la confesión fue válida. ¿Cómo lo sabe? Cuando lo prendieron, estaba comiendo los sesos de sus 2 jóvenes nueras. Desde el campo de deportes, llegaban ecos chispeantes en la clara luz solar de abril, de charlas y golpes de bates contra las pelotas. ¡Vamos, Mullins, corran, vamos, hagan algo! Sacerdote y detective se habían acercado a la playa de estacionamiento. Ahora caminaban en silencio. Cuando llegaron al patrullero, Kinderman asió la manija de la puerta con tono distraído. Se detuvo un momento, luego levantó la vista y clavó en Carras una mirada hosca. Entonces, ¿qué es lo que estoy persiguiendo, padre? A un loco, dijo Carras suavemente. Tal vez a alguien que toma drogas. El detective lo pensó, luego asintió en silencio. Se volvió hacia el sacerdote. ¿Quiere que lo lleve?, preguntó al abrir la puerta del patrullero. Gracias, pero queda cerca, puedo ir caminando.
Kinderman hizo un gesto impaciente. Invitaba a Carras a subir al auto. ¡Vamos! Le puede contar a todos sus amigos que anduvo en un auto de la policía. El jesuita sonrió y se sentó en la parte de atrás. Muy bien, dijo el detective respirando roncamente. Luego se metió con dificultad a su lado y cerró la puerta. Ninguna caminata es corta, comentó. Ninguna. Carras le iba indicando el camino. Se dirigieron al moderno edificio de residencia de los jesuitas sobre la calle Prospect, donde él se alojaba. De haberse quedado en el chalet, creía él, sus dirigidos espirituales hubieran continuado buscando su ayuda profesional. ¿Le gusta el cine, padre Carras? Mucho. ¿Vio Lear? No me da el presupuesto. Yo la vi. Consigo pases. ¡Qué bueno! Me dan entradas para las mejores funciones. A mi esposa le cansa. Ella nunca va. ¡Qué lástima! Sí, ya lo creo. Yo odio ir solo. Me encanta hablar de las películas, discutirlas, criticarlas. Miraba por la ventanilla. Había apartado la vista del sacerdote. Carras asintió en silencio. Estaba mirándose las grandes y poderosas manos. Las tenía apretadas entre las piernas. Pasó un momento. Después, Kinderman se volvió vacilante, con una mirada ansiosa. ¿Alguna vez le gustaría ir al cine conmigo, padre? Es gratis. Me dan pases, agregó rápido. El sacerdote, sonriente, lo miró. Como Elwood P. Dowd solía decir en Harvey. ¿Cuándo, teniente? Yo lo voy a llamar. El detective resplandecía de alegría. Habían llegado a la residencia. Estacionaron frente a la entrada. Carras puso una mano sobre la manija y abrió la puerta. Sí, no deje de hacerlo. Mire, lamento no haberlo ayudado mucho. No importa, me ayudó lo mismo. Kinderman le hizo un gesto débil con la mano. Carras saltó del auto. De hecho, para ser un judío que trata de hacer méritos, usted me resultó muy simpático. Carras se dio vuelta, cerró la puerta y se agachó hasta la ventanilla, sonriendo amablemente. ¿La gente nunca le dice que usted se parece a Paul Newman? Siempre. Y créame que, dentro de este cuerpo, el señor Newman está luchando por salir. Tengo una multitud aquí, adentro, dijo. También está Clark Gable. Carras lo saludó sonriente con la mano y emprendió el regreso. ¡Padre! ¡Espere! Carras se volvió. El detective estaba saliendo trabajosamente del auto. Escuche, padre, me olvidaba, resopló al acercarse. Se me había ido de la mente. Esa hoja con las inscripciones obscenas, la que encontraron en la iglesia, ¿se refiere a las oraciones del altar? O lo que fuere. ¿La tiene por ahí? Sí, la tengo en mi habitación. Estaba controlando el latín. ¿La quiere? Sí, tal vez sirva para algo. Espere un minuto y se la traigo. Mientras Kinderman esperaba afuera, junto al patrullero, el jesuita fue a su habitación de la planta baja, que daba sobre la calle Prospect, y encontró la tarjeta. Salió nuevamente y se la dio a Kinderman. Quizás encuentre algunas impresiones digitales, dijo Kinderman con respiración jadeante mientras la miraba. Luego, no, espere, usted la ha estado tocando. De repente pareció darse cuenta. Bien pensado. Manoseaba la cubierta de plástico de la tarjeta. No, espere, desaparece, desaparece. Luego, elevó la mirada hasta Carras, con consternación incipiente. ¿Usted también ha estado tocando la parte de adentro? Carras, sonriente y compasivo, asintió. No importa, tal vez podamos encontrar algo más. A propósito, ¿ya estudió esto? Sí. ¿A qué conclusión llegó? Carras se encogió de hombros. No parece ser obra de un bromista. Al principio pensé que pudiera ser un estudiante, pero lo dudo. Quienquiera que haya hecho eso, tiene las facultades profundamente alteradas. Como usted dijo. Y el latín, meditó Carras, no es solamente perfecto, teniente. Es, bueno, tiene un estilo personal muy definido. Es como si el que lo hizo estuviera acostumbrado a pensar en latín. ¿Como le sucede a los sacerdotes? Vamos, conteste mi pregunta, por favor. Padre Paranoia. Bueno, sí. En un momento de su educación piensan en latín, al menos los jesuitas y algunos de otras órdenes. En el seminario de Woodstock, algunos de los cursos de filosofía eran dictados en latín. ¿A qué se debe? Por la precisión del pensamiento. Es como el derecho. Ah, ya veo. Carras se puso repentinamente serio. Mire, teniente,
¿Me deja que le diga quién pienso que realmente lo hizo? El detective se inclinó y se acercó. No, ¿quién? Los dominicos. Vaya a investigarlos a ellos. Carras sonrió, dijo adiós con un gesto de la mano y se alejó. Yo le mentí, le gritó hosco el detective. Usted se parece a Salmineo. Kinderman se quedó mirando al sacerdote que lo saludaba nuevamente con la mano y entraba al edificio. Luego se dio vuelta y se introdujo en el patrullero. Jadeó inmóvil, con la mirada hacia el piso. Ese hombre es engañador, engañador. Murmuró. Durante un minuto más mantuvo la vista en la misma posición. Luego se dirigió al conductor. Bueno, volvamos al cuartel general. Apúrese. No respete las leyes de tránsito. Arrancaron. La nueva habitación de Carras estaba sencillamente amueblada. Una sola cama, una silla cómoda, un escritorio y estanterías empotradas. Sobre el escritorio había una foto de su madre cuando era joven, y un crucifijo de metal colgaba en silencioso reproche de la pared junto a la cama. La angosta habitación era mundo suficiente para él. No le importaba poseer cosas, sino que las que tenía estuvieran limpias. Se dio una ducha, se restregó enérgicamente, luego se puso unos pantalones color arena y una remera, y se dirigió a comer en el refectorio de la comunidad. Allí divisó a Dyer, con sus mejillas rosadas, sentado solo a una mesa de un rincón. Se acercó a reunirse con él. «Hola, Damien», dijo Dyer. El joven sacerdote tenía puesta una remera con un descolorido dibujo impreso. Carras inclinó la cabeza mientras permanecía parado junto a una silla, mientras murmuraba una rápida acción de gracias. Después se persignó, se sentó y saludó a su amigo. «¿Cómo te va, Aragán?», preguntó Dyer al tiempo que Carras extendía su servilleta sobre las rodillas. «¿Quién es un Aragán? Yo trabajo». «¿Dando una conferencia por semana?» «Lo que cuenta es la calidad», dijo Carras. «¿Qué hay de cenar?» «¿No hueles? Hoy es el día de perros. Salchichas con chucrut». «Es la cantidad lo que cuenta», replicó Dyer muy serenamente. Carras movió resignadamente la cabeza y alcanzó una jarrita de aluminio llena de leche. «Yo no tomaría eso», murmuró Dyer inexpresivo, mientras le ponía manteca a una rebanada de pan integral. «¿Ves las burbujas? Salitre». «Lo necesito», dijo Carras. Al inclinar el vaso para llenarlo de leche, pudo oír que se les unía otra persona en la mesa. «Bueno, al fin pude leer ese libro», dijo alegremente el recién llegado. Carras levantó la vista y sintió una dolorosa consternación. Sintió la vieja carga agobiante sobre sus espaldas, el peso abrumador, al reconocer al sacerdote que recientemente lo había visitado en busca de consejo, ese que no podía hacer amigos. «Oh, ¿y qué le pareció?», preguntó Carras. Apoyó la jarra sobre la mesa como si fuera el librito de una novena interrumpida. El joven sacerdote habló, y media hora más tarde, Dyer andaba a los saltos entre las mesas, llenando el comedor con sus risotadas. Carras miró la hora en su reloj. «¿Quieres traer un saco?», le preguntó al joven sacerdote. «Podemos cruzar la calle y mirar la puesta del sol». Pronto estuvieron apoyados sobre la baranda de la escalinata que bajaba a la calle. Fin del día. Los bruñidos rayos del sol poniente lanzaban llamas de gloria a las nubes del cielo occidental y se hacían pedazos en rizadas motas color carmesí sobre las aguas oscurecidas del río. Cierta vez, Carras se había encontrado con Dios frente a este lugar. Hacía mucho tiempo, como un amante desamparado, todavía acudía a la cita. «¡Qué vista!», dijo el sacerdote joven. «Sí», estuvo de acuerdo Carras. «Yo trato de venir aquí todas las noches». El reloj del campus anunció la hora. Eran las 7 de la tarde. A las 7:23, el teniente Kinderman examinaba un análisis espectrográfico que demostraba que la pintura de la escultura de Reagan coincidía con la de la estatua de la Virgen María profanada. A las 8:47, en un barrio bajo de la zona norte de la ciudad, un impasible Carl Engström emergía de una vecindad infestada de ratas. Caminaba 3 cuadras hacia el sur hasta la parada del autobús. Esperaba solo, inexpresivo, un minuto. Luego se arrimaba, sollozando, contra un poste de la luz. En ese momento,
El teniente Kinderman estaba en el cine. No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjennos sus comentarios. ¡Los queremos!